Esta mañana, ¿cómo le va, senadora? Buenos días. Muy bien, gracias como siempre estar acá acompañándolos. Bueno, muchas gracias. Bueno, senadora, una de las primeras reacciones que manifestó después de las elecciones y el resultado con Donald Trump al frente de la presidencia fue la de cuestionar un poco todo el tema de la credibilidad o el sistema político en general, ¿verdad? Que lleva a que este tipo de figuras se consolide en la presidencia de la principal potencia, en definitiva, del mundo. ¿Cuál es un poco el análisis en ese sentido que hace al respecto? Sí, definitivamente, Soledad. A ver, después de lo que pasó en Estados Unidos, que muchos no creíamos que Trump, con ese discurso, ¿no?, tan radical, podía ganar, yo creo que una de las cosas que nos tenemos que traer como lección a Uruguay es por qué, ¿no? El por qué Trump con ese discurso termina triunfando en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con haber dado un discurso antipolítico, antisistema, ¿no? Hillary Clinton pertenecía al establishment político, al sistema político. Y yo creo que el descontento hacia los políticos existe en Estados Unidos, existe en la región, y Uruguay no es ajeno. Y eso nos está pasando. Hay una falta de credibilidad en los políticos. Y esto creo que lo que vale acá es la autocrítica, ¿no? Porque es fácil criticar a Trump. El problema no alcanza con criticar por qué ganó, sino decir, bueno, ¿por qué pasa que están surgiendo figuras o personajes de estas características? Y yo creo que eso es lo que deberíamos, todo el sistema político, ¿no? Yo no me separo, yo soy política, pero tampoco vale meter a todos en la misma bolsa, ¿no? La pregunta que seguramente se hacen todos, se hacen ustedes y nos hacemos todos como ciudadanos es, ¿por qué? Si todos creemos que hay que mejorar la educación, si todos creemos que hay que mejorar la seguridad, si todos creemos que hay que manejar bien los recursos públicos, ¿por qué no se hace? En el caso, por ejemplo, ¿cuál es el descontento de la gente? ¿No? Miremos lo que pasa en estos últimos años. Cuando tenemos políticos que mienten, que prometen, hacen promesas que después no se cumplen, cuando se llevan el dinero algunos de manera mala vida, cuando hay mala gestión, recursos que son de todos. Esas son las cosas que van generando un deterioro, que es lo que tenemos hoy. Bueno, ¿y cómo se revierte eso? Porque usted le decía, yo soy política, usted pertenece a la clase política de nuestro país. ¿Ve voluntad también de sus pares en preguntarse, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué este descreimiento? ¿Y cómo se puede revertir? Primero, por supuesto, cambiar eso significa cambiar la actitud. Primero hacer la autocrítica, que algunos no la hacen, ¿no? Creen que son outsiders del sistema político y que en realidad vienen a ser casi mesías, que vienen a prometer cosas. Y en realidad yo creo que lo que hay que hacer es actuar como corresponde, hacer las cosas que hay que hacer. Solamente hablar con la verdad. Está bien, quiero decir, es más que válido, pero ¿no tendrá que ver con la estrategia de comunicación también hacia toda esa masa que hoy por hoy está desencantada? Tiene que ver, me parece también, Cristian, con gestionar los recursos de manera profesional, tener gente en los equipos que sean profesionales. No el amiguismo. No politizar, digamos, claro, todas las áreas. El gobierno pasado fue, y en esto no es una crítica al gobierno, yo he sido, cuando tengo que defender, he defendido, y tampoco ser hinchada, ¿no? La cuestión de no reconocer nada, porque esto también pasa hoy, como es amigo, barro para abajo de la alfombra y miro para el costado. Y cuando las cosas están mal, están mal. Si hoy se niegan a que se investiguen situaciones que pueden generar, ¿no?, dudas, bueno, porque son amigos o porque es mi gobierno, esas cosas no está bien. Nosotros primero tenemos que profesionalizar el sistema político. Cuando digo profesionalizar no estoy hablando de que sean profesionales, que sean abogados o que sean contadores, estoy hablando de que de verdad, además de que haya gente profesional en la gestión pública, sean los mejores, no importa el partido político. Y eso me parece que es central. No puede ser el amigo que, como no salió diputado o no salió senador, le doy el cargo para que maneje una empresa pública que factura millones de dólares y que después termina fundida, y todos los ciudadanos tenemos que terminar poniendo de nuestros recursos para eso. O peor aún, cuota política dentro del mismo partido para que después no me hagan la vida imposible y yo pueda gobernar o tenga los votos también. Yo creo que, a ver, la lógica de los partidos políticos y de la política tiene esas reglas, ¿no?, que a veces son como demasiado perversas. Bueno, me parece que es tiempo de que haya madurez política de todo el sistema político, ¿no? Ya vamos a escuchar
repercusiones de otros actores de la escena política y del gobierno, y también le vamos a pedir su análisis de, bueno, qué puede pasar con el vínculo Uruguay-Estados Unidos de quién más. Pero a propósito de lo que recién decía, y antes de cambiar de tema, ¿no está quedando de lado lo ideológico a la hora de votar? Y la gente, por ejemplo, pone más en consideración su bolsillo. Digo, Trump, y ocurre en Estados Unidos, aquí o en donde sea. Trump prometió que aquellos que reciben más ingresos paguen más impuestos, prometió descomprimir un poco a la clase media de la carga tributaria. ¿No pesa más eso hoy en día, el bolsillo, que la ideología? Sí, yo creo que cuando se centra solamente en la ideología y nos dicen, bueno, de derecha o de izquierda, la gente, más que mirar para la derecha o para la izquierda, quiere mirar para adelante y ver cómo soluciona su día a día. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sobre todo cuando algunos discursos son demasiado radicales, ¿no? Cuando esas izquierdas se transforman en demasiado radicales o cuando las derechas también se transforman en demasiado radicales. Yo creo que la gente hoy quiere más resultados. Y cuando los políticos no estamos dando respuestas, y me involucro pero no me siento parte de eso que la verdad que creo que es lo que hay que cambiar, y estoy convencida que hay que cambiar, pero cuando los políticos no dan respuestas, y se pueden dar respuestas, eso es lo que nos preguntamos todos, porque si en este gobierno, que han tenido además mayorías, no se solucionan, nos preguntamos por qué. Entonces, eso creo que es una de las preguntas que mucha gente se hace y está esperando, más que ponernos en si soy el del debate y en las etiquetas, en los resultados y en las respuestas concretas, en las soluciones concretas. Bueno, vamos a escuchar ahora otros actores también de la escena política después del resultado en los Estados Unidos, y después también intentemos analizar por qué perdió Hillary Clinton. Y también es interesante ver por qué se esperaba que como mujer, porque iba a convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, necesariamente se suponía que la iban a acompañar mujeres en la votación, y porque a veces ese pensamiento es equívoco. Vamos en primer lugar entonces a ver otras repercusiones del escenario político local. This country. De comercialización de bienes hacia el exterior, los ingresos que el país obtiene por esta vía, los precios. Por ejemplo, ahora la carne ovina con hueso, que es un producto tan importante para Uruguay, es uno de los productos que está en juego para seguir avanzando por este camino. Una de las primeras reacciones a corto plazo que Uruguay va a tener que prestar atención en particular es precisamente las decisiones de la Reserva Federal y la evolución de la cotización del dólar. Yo espero que todas las negociaciones que llevamos adelante las sigamos manteniendo adelante. Y el triunfo de un candidato que viene de los medios de comunicación y que no es político, yo lo entiendo como el triunfo de la no política. Ahora, ¿quién va a hacer política en la nación más poderosa del mundo? Y hay un mensaje muy fuerte que está pasando en Estados Unidos, que está pasando en el mundo, al que tenemos que prestar atención. Y es que si los gobernantes no dan resultados, no dan soluciones, la gente quiere cambios. Obviamente genera un nivel de incertidumbre, esa es la palabra. Es equivalente en el impacto, obviamente no en la naturaleza, a la caída de las Torres Gemelas. Es decir, a partir de septiembre de 2001 el mundo cambió y Estados Unidos cambió. Ahora otra vez va a pasar lo mismo. Bueno, ahí... Adelante, porque querías hacer una... No, porque yo coincido con muchos de de las reflexiones que hacían cada uno de los compañeros, y con todas, diría. El senador Agassi decía, es el triunfo de la no política, ¿no? Ahora, yo creo que muchos de los problemas que hoy tenemos, y lo traigo acá a Uruguay, es a causa de algunos políticos, ¿no? Ahora, la solución también tiene que ver con el compromiso que los políticos asumamos. O sea, el problema parte de ahí, pero la solución también está allí. El tema es cómo asumimos ese compromiso todos ellos que estaban allí, que son referentes o líderes de todo el sistema político. Creo que esa es la madurez de mirar un poco más alto y no solamente a veces mirar
¿no? Nuestra propia chacrita, nuestro propio sector, nuestro propio interés. Parece que por ahí pasa también el cambiar. Hoy cuando me preguntabas, Cristian, cómo empezamos a cambiar. Es que hoy por hoy también el público dispone del dato mucho más rápido, de forma mucho más horizontal, y toma también este tipo de decisiones. Hay como también en diferentes regiones esa especie de mayoría silenciosa que hasta ahora, que Trump la supo captar, que hasta ahora sentía que nadie le estaba hablando. ¿Sentís que puede haber pasado eso también aquí en el contexto regional? Sí, sí, totalmente. En Estados Unidos hubo también un voto vergonzante, ¿no? Que tiene que ver también con las mujeres. Es raro y es difícil entender cómo las mujeres, después del discurso, ¿no?, que tuvo, y esa cuestión de cosificar a la mujer... Totalmente misógino. Absolutamente. A mí me costaba entender, me cuesta entender hasta ahora cómo las mujeres puedan haber dado el voto. Pero creo que tiene que ver con haber transmitido y haber dicho lo que muchos querían escuchar, ¿no? Sobre todo en un país con miedos, lo que tiene que ver especialmente con el terrorismo, con los inmigrantes. Y allí, vos me preguntabas, Soledad, ¿por qué perdió Hillary Clinton? Y creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque Hillary Clinton pertenece a ese establishment político, está asociada al lobby, a los corporativismos, ¿no?, asociada a lo que significa el poder norteamericano. Entonces, son muchas preguntas seguramente, y las respuestas me parece que nos van quedando claras después de que uno empieza a analizar cómo lo que está viviendo el mundo, y Uruguay no es ajeno. Y otro fenómeno del que tampoco Uruguay es ajeno es el tema de las encuestas. Bueno, en el caso además en Estados Unidos, lo que era un apoyo que estaba a la vista, mayoritario de los medios de comunicación, por otro lado, a Hillary Clinton, es decir, nada de eso, ¿no? El mantener encuestas que daban favoritismos ni un cierto privilegio también que le ofrecían los medios de comunicación a Hillary Clinton, han servido en definitiva para concretar un resultado. Eso también cambia un poco las reglas de juego para el político, ¿no? El considerar o el tomar en cuenta que puede fallar lo que hoy considerábamos que eran herramientas efectivas, como, bueno, cierto favoritismo, cierta tendencia, ¿verdad? Sí, definitivamente eso a nosotros nos quedó claro en el 2014, bueno, ahora en Estados Unidos vuelve a ocurrir, el mecanismo de medición, las bases para medir seguramente estarán quizás no exactamente de manera correcta, o no se estará midiendo correctamente, o también está esta cuestión de no decir, claro, definitivamente de la conducta ciudadano, la cuestión vergonzante. Yo creo que hay una cosa importante que es, o por lo menos analizar qué puede afectar, cómo puede afectarnos a Uruguay, ¿no? Eso es lo que quería preguntar. Que me parece que es importante. Lo que nos tiene preocupado a la región, ¿no? Pero situémonos en Uruguay. A ver, yo creo que desde el punto de vista comercial, nosotros exportamos a Estados Unidos, de hecho ha sido nuestro tercer socio comercial desde el punto de vista de las cosas que exportamos, no va a cambiar. Yo no creo que vaya a cambiar. Astori decía, bueno, prestemos atención. Es verdad que Trump es una gran incertidumbre, es verdad, es una gran interrogante, es verdad, pero no creo que para Uruguay. Sí lo será para México, por ejemplo, porque claro, la política que va a tener Trump para América Latina, yo creo que para Trump América Latina empieza y termina en México, sí, ¿no? O sea, no creo que sea mucho más allá. Quizás Cuba, ¿no? Y allí Cuba y México seguramente sean, en el caso de México, por la política migratoria, por la política comercial. En Uruguay nosotros vamos a seguir vendiendo lo que estamos vendiendo, vamos a seguir vendiendo nuestra carne, nuestros cítricos. El año pasado, desde el punto de vista comercial, exportamos cerca de 650 millones de dólares, es decir, no creo que vaya a cambiar desde ese punto de vista. No tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se habían avanzado en otras cuestiones también, como por ejemplo que los ciudadanos uruguayos no requieran de visa para ingresar a Estados Unidos. Tal vez eso cambie, ¿no? O dé marcha atrás en ese proceso. Ojalá que no. Veremos de ahí del discurso ¿no? Del discurso de una campaña a los hechos. Hay cosas que ya están demasiado andadas y quizás él no termina. Y en el caso de Uruguay, para Estados Unidos, Uruguay es un país casi inexistente, demasiado pequeño. Entonces, pero creo que en eso no va, esperemos que no cambie. Seguramente la política comercial más proteccionista con aquellos países donde hayan sentido o sienta Estados Unidos que les puede haber afectado. Pero Uruguay no es el caso, así que desde ese punto de vista me parece que ojalá que sigamos en la misma línea. Estados Unidos no se decantó finalmente por Hillary Clinton. ¿Uruguay está cada vez más cerca de tener la candidata mujer? Y bueno, eso
habría que preguntarle a la gente. Candidata Cristian. sí, presidenta mujer. No, le pregunto a una eventual candidata. No se lo puedo preguntar a la gente, tendría que ser. Bueno. Por eso, como se lo pregunto desde el lugar a la senadora, hoy por hoy, con este escenario, ¿motiva más querer no cambiar? Es muy buen escenario. No, digamos. pero ¿motiva más querer cambiar quizá las cosas desde adentro? Yo estoy convencida que sí. Yo creo que cuando la gente está enojada con el sistema político, está desilusionada, creo que lo que tenemos que hacer es justamente desde adentro del sistema político. Yo creo en la política, creo profundamente en la política. La actividad política, y lo digo siempre porque así lo practico y así lo entiendo, es una actividad digna, es tarea de servicio, pero con algo muy importante, con poder de decisión. Uno puede tomar buenas decisiones o malas decisiones, pero es desde adentro de la política donde uno construye, sobre todo, respuestas para la gente, ¿no? A través de las políticas públicas, a través de una buena gestión transparente, con honestidad. Parece redundante tener que explicarlo, pero como hoy estamos viviendo estos tiempos, me parece que es necesario. Y no es desde afuera de la política. La solución no viene desde afuera de la política. Para mí es una herramienta central para dar soluciones. El problema es que hoy muchos no han dado soluciones. Y eso es lo que termina generando la frustración. Y con respecto también, bueno, a este asunto de la mujer y la política, ¿no? Que sigue sin duda en discusión, veíamos que también en su momento fue crítica con la cuotificación, es decir, tuvo sus dudas sobre esto de la cuota política de las mujeres uruguayas, después reconoció que la representación no era justa, en definitiva, en el sistema político local y que quizás esa iniciativa había sido buena, pero ahora con una campaña como la que llevó adelante Hillary Clinton y demás, hay elementos a tomar en cuenta de la mirada muchas veces que se le hace a la mujer a diferencia del hombre, en igualdad de condiciones muchas veces, ¿hay una mirada distinta? Sin ninguna duda, y en el mundo político, sin ninguna duda. El mundo político ha sido históricamente manejado y dirigido por hombres, ¿no? Y hay lo que yo siento y tiene que ver en todos los ámbitos, son barreras culturales, ¿no? Hay barreras culturales en los hombres y en las mujeres también, porque venimos muchas veces de una sociedad patriarcal donde los hombres han dirigido, y en el mundo político a las mujeres muchas veces nos cuesta más, ¿no? Siempre tenemos que dar una pruebita más. Que a veces a los hombres no se les pide, a las mujeres muchas veces sobre todo cosas que interfieren, ¿no? Mucho más por el hecho de ser mujer, que puede ser desde cómo se viste, desde cómo es su vida privada, ¿no? Esos elementos que empiezan a tener un papel mucho más protagónico que en el caso de un hombre. No, y que a los hombres hay cosas que no se les pregunta y a las mujeres dicen, ¿por qué no? Sobre todo, además, en el caso de la mujer, que seguimos, más allá de que hay responsabilidades compartidas hoy entre padres y madres, a las mujeres igual, conciliar la vida familiar con la vida laboral sigue siendo todavía un desafío, no siempre se logra ese equilibrio, pero yo creo que es importante el papel y la participación de las mujeres en la vida política. Estoy convencida también que las mujeres humanizamos la vida política, le ponemos nombre y le ponemos rostro a los problemas cotidianos de todos los días. Hay una cuestión, recién decía, derrumbar algunas barreras, superar algunas barreras. Barreras que en su caso pueden surgir hasta del propio partido, ¿no? Primero hay que derribar esas barreras para luego poder saltar otras. No ha esquivado cada vez que se le ha consultado respecto a una posible candidatura. Usted fue muy franca a la hora de contestar. Pero ya hubo quien en la interna del partido que le dijo, ¿por qué no? Yo te acompaño. Hombres, Animate, digo, tenés condiciones. Ya hubo cierto respaldo, silencioso hasta el momento, no explícito, no público, pero de gente del partido que le dice, mira que yo voy con vos si te metes en este baile. Sí, a ver, Federico, hay muchos compañeros en el partido que no tienen esta cuestión de la discriminación por el hecho de ser mujer, al contrario. Y de hecho tengo muy buena relación con muchos compañeros en el partido. Y eso ha ocurrido. Pero lo que yo digo es que todavía falta tiempo. Tiempo sí. Que en esto no es... Yo creo que la gente no está pensando hoy en candidatos. Parece como que esto se apuró demasiado, está como que se precipitó. La gente no, pero a mí se me ocurre que los políticos sí. Eso, yo siento que eso, vivimos como en un microclima y creemos que todo pasa por ahí. Y para algunos sí todo pasa por ahí, porque solamente están pensando en cómo hacen para mantenerse las próximas. Y eso es lo que hace que la gente no crea en los políticos, porque solamente están buscando su propia conveniencia personal. Y cuando eso termina siendo una búsqueda de ambición personal e individualista,
termina la gente buscando otra cosa. Sí, muchas Entonces, veces eso es lo que justifican el tenemos que descontento, ¿no? Que ellos perciben en determinadas áreas cruciales, entonces, bueno, que son del momento, que son del presente, y aprovechan también esa circunstancia para mostrar la alternativa, que también puede ser una herramienta válida, ¿no? Es decir, bueno, somos la herramienta del cambio a esto que no está bueno, ¿no? En la medida que eso sea una aspiración sincera, real, y que no se traduzca solamente en una cuestión netamente electoral. Si eso tiene que ver con mostrar la alternativa, y yo creo que hoy es tiempo de mostrar cuál es el camino y cuáles son las propuestas, no cuáles son los candidatos. Si eso termina siendo visualizado en una figura... Claro, personificando. Y yo creo que eso, y más hoy, que creo que no hay mesías que vengan a salvar al país. Esto tiene que ver con equipos, tiene que ver con propuestas, tiene que ver con ideas. Me parece que pasa por ahí. El tiempo de quién es el candidato a presidente, a vicepresidente, eso solamente le importa a los políticos hoy. A la gente le importa que le digan qué vamos a hacer con la educación. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? Eso. Perdón, senadora, acá hay una televidente que pone un matiz muy interesante, porque dice que de alguna manera, en otro contexto y en otro escenario, el haber dado una imagen de outsider le pudo haber favorecido al hoy senador Mujica a la hora de ser candidato a presidente. Pero Mujica no venía de afuera de la política. Mujica había sido ministro y legislador. Claro, pero como militante. Que esa imagen de outsider como que pudo haber ayudado. Político raro, en todo caso. Sí, pero hay una cosa que es real también en la región recientemente, que ya sea por el caso de Mauricio Macri en Argentina. Piñera en Chile. La Piñera en Chile, la proyección, vos lo decías hoy, la proyección de Edgardo Novic, que haya una parte del electorado que esté mirando con cierta simpatía a la figura del que está por fuera. A ver, una cosa que capaz que no es extrapolable. Cristian, no, a ver, el caso de Trump es verdad que puede ser un outsider porque no pertenecía al establishment político, pero él fue electo adentro de un partido, el partido ¿no? más importante, el Partido Republicano. No es que inventó... Congreso. Claro, y no inventó un partido. Trump no venía en un partido X, ¿no? Estamos hablando de que forma parte de la estructura también. Él se separó de esa cuestión y de hecho se separó de muchos republicanos que no le dieron el apoyo, pero estaba dentro de una estructura de un partido histórico. Sin duda que hay figuras, y si esto lo traemos a Uruguay, sin duda. Bueno, el caso de Mujica puede ser un caso, no de un outsider definitivamente, pero creo que ha sido un caso con un resultado donde yo pasaría raya y pondría fracasado, desde mi punto de vista, por muchos aspectos, ¿no? Después con Edgardo Novic, y seguramente la gente también está pidiendo o queriendo ver cuáles son las ideas o las propuestas que Novic está diciendo muchas veces, cosas que la gente también quiere escuchar, justamente por este descontento que se genera. Ojalá, yo creo que le hace bien al sistema político que haya gente, y yo creo que Edgardo Novic es una persona bien intencionada, con buenas intenciones. Bien, si viene a sumar, bienvenido sea. Bueno, vale decir que Trump se va a reunir con Obama a primeras horas de la tarde de hoy, está previsto que sean en torno de las 3 de la tarde hora de Uruguay, y que anunció respecto un poco a lo que decía hasta dónde llega Latinoamérica para Trump, que su primer visita factiblemente sea a México, su primera visita como presidente, ¿no? Ya ayer habló con Peña Nieto. Habló con Peña lo saludó, pero dijo que ni bien asuma, su primer visita a un país será a México, así que ojalá que todo sea con... Sí, el presidente mexicano ayer habló también de un mensaje bastante abierto, digamos, de las expectativas con Donald Trump, es decir, uno pensaría que quizás iba a estar más resistente, pero sin embargo dijo, queremos conversar, queremos... Mientras me va a pagar el muro. Y ayer Obama dijo que tuvo un contacto telefónico ya con Trump y que, bueno, se sintió un poco aliviado también por ese mensaje conciliador de que en definitiva él va a gobernar para todos los estadounidenses, ¿no? Claro, y comienzan hoy a gestar una transición que esperan sea lo más armónica y normal posible, ¿no? Hasta que asuma Donald Trump. Que bastante el 20 de enero Yo creo asume. Que igual Trump tampoco tiene mucho margen para hacer grandes locuras. Tiene algunos filtros, como el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, es decir, no creo que tenga tanto espacio para hacer, esperemos, ¿no? Esperemos. Hoy es una incertidumbre y es bastante impredecible, pero yo creo que también hay filtros ahí institucionales que no le van a permitir hacer grandes locuras. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias, senador.